Listo, entonces, profe Hernán, no sé si encender su cámara e iniciar. Listo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe Daniel, ¿cómo está? Profe Hernán, ¿Qué tal? Un gusto, Juan. ¿cómo Buenas vamos, tardes. profe? Muy ¿Cómo bien. le ha ido por aquí? Bien, con calorcito aquí. ¿Cómo le va? Ahí lo veo perfecto. Profe Voy a, Hernán, voy a tenerla por acá cerrada. vale, por favor, les recomiendo los micrófonos. Mientras no se tenga que intervenir, por favor, tener micrófonos apagados. Por la cámara no hay inconveniente, pero los micrófonos sí, porque lo que Zoom hace es ponchar la cámara, bueno, el participante que tenga el micrófono prendido. Profe Hernán, no sé si tiene problemas de conexión o es mi impresión. Me parece que se congeló, ¿cierto? Me parece que se cortó el doctor Hernán. Vale, pues esperemos un momentico, a ver. Pero lo escribió. Bien, bueno. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor Hernán. Bien, bueno. Entonces, pues muy buenas tardes para todos y para todas quienes nos acompañan en este espacio de la carrera de Comunicación Social y Periodismo, que cuenta para esta ocasión con el patrocinio y el acompañamiento del programa de Maestría en Comunicación Educación y también de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa, quienes nos están acompañando hoy como público a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Facebook de la red Rita, que también nos acompaña de manera muy especial, como lo ha venido realizando en otras ocasiones en estos distintos eventos de nuestra facultad y particularmente de nuestros programas académicos. Agradecimiento también a Felipe, quien nos está acompañando desde esta red. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial, muy importante en el marco de lo que tiene que ver con los estudios acerca de cómo se construye al periodista desde su subjetividad, y para ello tenemos pues a un invitado que hoy nos acompaña para hablarnos de una investigación que ha venido realizando y que resulta fundamental para ver esas relaciones que hay entre comunicación y política. Es por eso que hoy tenemos la conferencia Biopolítica de la Comunicación en Latinoamérica, la subjetividad del periodista. Y quien nos acompaña es Daniel Lencina. Él es doctorando en estudios sociales, magíster en ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes, licenciado en comunicación social, egresado de la Universidad Nacional de Catamarca, columnista de análisis internacional de Radio Ancasti FM 98.5 MHz y del diario El Ancasti de Argentina, que son parte de Multimedios Ancasti. Adicionalmente, tiene experiencia como periodista en medios gráficos, radiales y televisivos en Argentina y España. Entonces, es una gran alegría para nuestro programa de comunicación social y periodismo con este invitado el día de hoy.
quien estará hablándonos de este tema de biopolítica. Nuestra forma de organizar este espacio será pues que tendremos una conferencia de 1 hora por parte de nuestro invitado y luego tendremos una pequeña ronda de preguntas, comentarios que tengamos desde el auditorio, tanto quienes estamos conectados aquí en la sala de Zoom como quienes se encuentran siguiéndonos a través de redes sociales. Entonces doy la palabra a Daniel agradeciéndole por acompañarnos en este espacio y pues deseándole lo mejor para que así podamos conversar acerca de este trabajo tan interesante sobre biopolítica y subjetividad en relación con la figura del periodista. Muy buenas tardes, Daniel, bienvenido y tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Hernán. Espero que me estén recibiendo de manera óptima. Mi nombre es Daniel Lencina. Muchas gracias a todos y a todas quienes están participando de esta actividad a través de las redes sociales. Como bien decía el doctor Hernán, mi nombre es Daniel Lencina. Soy doctorando en estudios sociales de nuestra querida Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Yo soy argentino, tengo el honor y el gusto de ser el primer becario internacional de nivel doctoral de nuestra amada alma mater. Y actualmente les estoy hablando desde la ciudad de Santa Marta, en el departamento Magdalena, en las bellas costas del mar Caribe colombiano, donde pues he recibido esta invitación a participar de esta instancia, de esta actividad académica, que con gusto estoy compartiendo con ustedes. Y bueno, en este momento voy a pasar a compartirles pantalla de una pequeña presentación que he elaborado para todos. Bueno, como les decía, actualmente me encuentro en el proceso de redacción de la tesis doctoral en el doctorado en estudios sociales de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y esta presentación precisamente viene a colación de ese trabajo, ¿sí? Esta presentación, esta socialización, si se quiere, que se llama Biopolítica de la Comunicación en Latinoamérica, la subjetividad del periodista, tiene que ver con justamente los avances que se han venido haciendo en relación a la tesis, la producción biopolítica de la subjetividad del periodista en América Latina entre 2005 y 2022. Les confieso que pues me gusta, me agrada iniciar este tipo de socializaciones, no es la primera, ¿sí? A partir de lo que es la propia experiencia, ¿sí?, profesional, si se quiere. Particularmente del hecho de que muchos de nosotros, en algún momento de nuestras carreras, seguramente nos hayamos visto envueltos o seguramente se verán expuestos a aquellos futuros colegas que están en sus trayectos formativos, en debates o discusiones alrededor de la mentada neutralidad u objetividad periodísticas, y ahora uno les trae esta propuesta referente a la subjetividad del periodista. Y es que entendemos desde aquí la subjetividad como una producción histórica de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos y de lo que actuamos en el presente, en una instancia histórica que nos atraviesa con discursos y textos cuyas tramas están compuestas por relaciones de poder. Y se trata de un presente ordenado de acuerdo a una cierta racionalidad, que es lo que Mauricio Lazzarato entiende como la condición neoliberal. Y se trata de una condición que produce subjetividades, las subjetividades de los sujetos que estamos insertos y participamos e interactuamos con ella y en ella. Se ejerce un poder sobre nuestras vidas de forma tal que nos produce lo que somos, atravesados históricamente. Ese poder de gobierno de la vida es lo que Michel Foucault entiende como el biopoder y su ejercicio en la biopolítica. Y los periodistas y los comunicadores sociales, en tantos sujetos, también somos biopolíticamente producidos, pero además también en tanto subjetividad somos productores de la racionalidad que nos gobierna. Y mucho más si tenemos en cuenta que somos activos partícipes de un complejo de dispositivos de producción simbólica que no hace sino generar
y vehiculizar los objetos simbólicos, los discursos que legitiman la biopolítica del presente, la condición neoliberal. Nos estamos refiriendo a los medios masivos de comunicación que, como indiqué, se constituyen en dispositivos para el gobierno de la vida. Bueno, entonces, propongamos abordar lo que es la tesis de la tesis. ¿Qué es esto? Bueno, no sé si ponerlo en el rango de una hipótesis, que es más propio de las ciencias naturales, pero podemos poner como una anticipación de sentido, como un sentido anticipado, más de orden hermenéutico, a partir del cual se despliega una proposición, un argumento de lo que se quiere investigar. Entonces, la tesis propiamente dicha es el trabajo de investigación que nos sirve para graduarnos, digamos. Pero la tesis de la tesis es aquello que se quiere argumentar, digámoslo de esta manera, ¿sí? Y en nuestro caso, reza que el dispositivo comunicacional produce subjetividades afines a la condición neoliberal de los periodistas y comunicadores sociales latinoamericanos, pero también emergen resistencias y trayectos experimentales críticos que producen otras subjetividades y que, en consecuencia, pueden dar lugar a la producción y creación de otros mundos. Y es allí precisamente donde reside el componente político de estas iniciativas comunicacionales a partir del caldo creativo que reside en las subjetividades de la multitud, dirían Hart y Negri. Y ya vamos a regresar sobre esto. Bueno, entonces, nos preguntamos, ¿por qué nos preocupa abordar un estudio en esta línea? O diciéndolo de otra manera, ¿qué justifica que emprendamos esta investigación? Pues esto inicialmente tiene que ver con advertir en los medios de comunicación a un dispositivo o un complejo de dispositivos a través de los que la biopolítica neoliberal se despliega, se autolegitima, produciendo vidas, subjetividades capturadas por el capital en los periodistas y comunicadores sociales. Podemos decir que se trata de una reflexión del presente, a partir de los discursos que le dan forma a ese presente, como se dijo, para comprender la contemporaneidad, la época. Y esto a través de la producción simbólica que el imperio, en términos de Hart y Negri, despliega en su ejercicio del poder que busca gobernar las vidas de las personas y de las comunidades. Y como ya lo sabemos a partir de esta mirada biopolítica, estamos refiriéndonos a un imperio que no tiene un centro ni fronteras claramente demarcadas, como las que en su momento reconocimos o supimos reconocer en los estados-nación modernos. Por eso es que se entiende que se trata de un poder descentrado, de dominio sin territorio, que avanza en la incorporación de la totalidad global dentro de un espacio abierto y en expansión permanente. Se trata del biopoder, para cuyo ejercicio Hart y Negri hacen especial énfasis en el rol que juegan los medios de comunicación. Es decir, estos medios de comunicación se constituyen en aparatos que operan en la legitimación del imperio y en la producción de subjetividades que a su vez también son productoras. Por eso se entiende que asumir el desafío de pensar con actitud crítica a la producción biopolítica de la subjetividad de los periodistas apunta a desenredar, desentrañar, visibilizar los juegos de verdad y las relaciones de poder que los componen, además de descubrir lugares para posibles resistencias que traen disputas a los regímenes de veracidad hegemónicos y de esa manera abrir posibilidades para la producción de otras sensibilidades, otras subjetividades y en última instancia de otros mundos, tal como lo decíamos en la tesis de la tesis. Bueno, al inicio de esta exposición habíamos dicho que teníamos al menos dos de estas dimensiones. Una era la de los medios de comunicación en tanto dispositivos que producen subjetividades y la otra, si lo recordamos, aquella a la que elegimos denominar como trayectos periodísticos, comunicacionales, experimentales, críticos. Pero, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué nos estamos refiriendo
cuando nominamos algo inicialmente, en principio tan rebuscado, intrincado como es trayectos periodísticos, comunicacionales, experimentales, críticos. Bueno, efectivamente estamos aludiendo a ciertas experiencias periodísticas o comunicacionales que se levantan como resistencias a un gobierno de la vida, o que tal vez incluso vayan más allá de la resistencia al poder ejercido por una condición neoliberal que encuentra en los cuerpos de los sujetos su primer territorio de despliegue. Si seguimos a Foucault, hay dos alternativas para ejercer resistencia al poder. La primera tiene que ver con superar o doblegar la relación de poder con el otro. Y la otra tiene que ver con una hermenéutica del sujeto, del conocimiento de sí mismo. Y estas son experimentaciones que por alguna circunstancia optaron por recorrer trayectorias que van por fuera de las ya demarcadas por los denominados en el argot grandes medios hegemónicos de comunicación, de forma tal que asumen un cuestionamiento de las verdades con las que el imperio se autolegitima. Se trata de experiencias que dan cuenta de que las verdades son disputadas, dando lugar a un examen crítico sobre la producción simbólica legitimadora del mundo en que vivimos. Pero si les parece, les propongo que les pongamos nombres propios, nombres y apellidos a estas experimentaciones. Comencemos por Mediapart, de Francia. Ustedes deben recordar, a principios de 2018 inició el movimiento popular de los Gilets Jaunes que tuvo epicentro en París. Los chalecos amarillos. Se trató de un movimiento ciudadano que en principio reclamó por la recolección de residuos en la capital francesa, pero que después extendió su acción política a otras reivindicaciones, tales como el sistema de salud, la educación, los impuestos, el ejercicio de la política partidaria, entre otros. Esta acción ciudadana, en principio espontánea, tal vez desorganizada, advirtió la necesidad de entablar una disputa, una lucha por la verdad vigente, que es aquella que legitima la racionalidad neoliberal y que produce vidas capturadas por el capital. Y es así que le dieron forma a esta iniciativa mediática de producción simbólica llamada Mediapart, que ofrece información de calidad con una altísima dosis crítica y que se apoya financieramente en un sistema de suscripciones. Continuemos con el diario.es de España. Bajo el lema periodismo a pesar de todo, también está gestionado financieramente a partir de un sistema de suscripciones, hasta donde sé, hasta hace un tiempo la membresía plena tenía un costo de solo 5 euros. El diario.es nació en 2012 con solo 8 periodistas cooperativizados a partir de una iniciativa liderada por el colega Ignacio Escolar, a quien oportunamente tuve el gusto y el honor y el agrado de conocer. Como decía, en ese momento se cooperativizaron 8 comunicadores sociales y la redacción cuenta actualmente con un centenar de profesionales que son todos socios en la capitalización de la empresa. De esta manera es que estos periodistas cuentan con un espacio en el que divulgar investigaciones que son capaces de poner en jaque tanto a la corona como al gobierno español, y hay que decirlo, de toda Europa, y que otros medios como Público, del cual Escolar también fue director, o el mismo periódico El País, tal vez no estarían tan dispuestos o tendrían alguna reticencia en publicar. En Estados Unidos podemos mencionar a The Intercept, que inició en 2014 con el propósito de funcionar como plataforma de divulgación de las denuncias y de los documentos filtrados por el entonces agente de inteligencia Edward Snowden, y con el impulso que en su momento representaron las denuncias a la milicia estadounidense y más específicamente al programa de asesinatos selectivos con el empleo de drones. A partir de eso, el medio se erigió en un portavoz con la estatura suficiente para cuestionar a altos estamentos del poder, bajo el lema Fearless Adversarial Journalism that Hold the Powerful Accountable, o como dice su propia declaración de objetivos en la edición en español, producir un periodismo valiente de confrontación a través de una amplia gama de temas que van desde el abuso,
pasan por la corrupción financiera o política hasta la violación de las libertades civiles. Por su parte, en Australia podemos mencionar a The Juice Media, que es una plataforma de videos que, apelando a la sátira y al humor, trata algunos temas relativos a la política y lo social contemporáneo. The Juice Media produce algunas series que ya son muy reconocidas y divulgadas en Internet, tales como Honest Government Ads y Juice Rap News. El fundador de la iniciativa, Giordano Nani, es un historiador australiano, autor, satírico y productor de videos, y su primer video fue divulgado a través de la plataforma de YouTube en mayo de 2008 y fue el primer episodio de Just Rap News, que no son otra cosa que las noticias políticas del momento presentadas como canciones de rap. También se emite Honest Government con Visit Australia y El Día de Australia, que es una parodia de piratería que en su momento generó una amplia controversia en el país. Ahora, todas estas experiencias que fueron presentadas hasta este momento parecen como muy lejanas a nuestras realidades regionales. Sin embargo, en este momento estamos ya en condiciones de preguntarnos por cómo se traducen o cómo toman cuerpo estas iniciativas comunicacionales críticas en Latinoamérica. Comencemos por la Nueva Prensa de Colombia. Esta es una iniciativa periodística impulsada por el prestigioso investigador colombiano Gonzalo Guillén, que es autor de varios libros y de incisivas investigaciones que en su momento dejaron mal parados a los círculos de poder en su país relativos a manejos gubernamentales, la guerra interna en Colombia, todo lo que tiene que ver con las FARC, el paramilitarismo, etc. El asesinato de líderes sociales, las masacres en poblados rurales, los falsos positivos en su momento, las razones de fondo que explican las cercanas relaciones de Colombia con Estados Unidos o también las permanentes tensiones con Venezuela. De la misma manera que en algunos de los ejemplos que se ofrecieron anteriormente, la Nueva Prensa también se apoya financieramente en un sistema de suscripciones. Guillén es un periodista que en su currículum da cuenta de su paso por medios como el periódico El Tiempo de Bogotá, de haber fundado la agencia de noticias Colprensa, de haber sido editor general del diario El Universo de Ecuador y de El País, y columnista de Miami Herald y El Nuevo Herald. Es decir, que estamos hablando de un profesional de un fuste muy importante, pero que ha optado en este momento por trabajar de manera independiente con el propósito de poder contar con los márgenes de libertad necesarios para disponer de la posibilidad de hacer las denuncias que hace. El Destape de Argentina. Este proyecto tuvo su inicio a partir del cesanteo del colega Roberto Navarro del canal de noticias C5N. Según el propio Navarro, esto fue a raíz de sus críticas al entonces presidente Mauricio Macri, cuando comenzó a tomar forma inicialmente como un portal web de noticias, la emisora de radio, y en su momento también hubo transmisiones televisivas a través de la plataforma de YouTube, aunque últimamente no parecen haber emisiones en vivo. El emprendimiento también se financia principalmente a partir de un muy elaborado, muy logrado sistema de suscripciones y ha logrado superar en visitas a portales muy importantes en el ramo, ubicándose en una posición de competencia directa con otros medios como La Nación, Clarín, Infobae, Perfil y otros. Trama al Sur. Se trata de una iniciativa comunicacional que tiene como base la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, pero que ramifica sus intereses y preocupaciones políticas hacia toda Latinoamérica. Ellos mismos se definen como un canal social latinoamericano que emite contenido audiovisual a través de la plataforma de YouTube, programas en vivo, documentales, entrevistas, todo con un comprometido sentido social y en 3 idiomas: español o castellano, como prefieran, portugués y guaraní. El contenido es provisto por organizaciones de base, sindicatos, asociaciones civiles y de derechos humanos de todo el continente que se unieron para poder contar con una alternativa de la que no disponen en los medios mayoritarios,
para poder expresar sus realidades, sus problemas, sus sueños, sus aspiraciones y su visión del mundo y de lo latinoamericano. Tribuna de Periodistas de Argentina. Aquí debo hacer una salvedad, y es que no comparto muchos de sus posicionamientos editoriales, porque se entiende que lo que hace digna a la iniciativa para la consideración en este lugar parte de su idea de negocios, lo cual es todo un tema en el presente de los medios de comunicación y que vamos a tocar con más profundidad más adelante en esta presentación. Y en este caso se apoya en un modelo autogestivo financieramente sostenido por las suscripciones de los lectores, o eso es al menos lo que el medio establece como declaración. De esta manera, el medio cuenta con el margen de maniobra necesario para establecer una crítica al poder político del momento. Personalmente, no advierto la misma agudeza en la crítica hacia el poder financiero. Y por eso es que digo que muchas de las lecturas editoriales pues no las comparto. Pero Nobleza obliga a reconocer que sí hay un ejercicio crítico. Entonces, en este momento ya sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos algo como trayectos experimentales periodísticos críticos. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ahora lo que les propongo es abordar a estos trayectos a partir de los aportes teóricos de pensadores contemporáneos como Giorgio Agamben, Michel Foucault y Gilles Deleuze, de acuerdo al orden de presentación que en este momento tienen en la pantalla. Es decir, ¿qué nos dicen autores como Agamben, Deleuze, junto a Félix Guattari, con quien son coautores de obras fundamentales como Mil Mesetas, entre otras, y el mismo Foucault acerca de estas experimentaciones críticas, y cómo las vinculamos con aquellas que se advierten en el campo de los medios de comunicación? Ya sea que sea encuadrada dentro de los márgenes de lo que se ha dado a llamar el pensamiento postestructuralista, o se le puede decir Foucaultiano o deleuziano, o como prefiera denominarse, se trata en definitiva de trayectos que emprenden una mirada crítica del presente en tanto interpretación del poder y del empleo de los recursos simbólicos disponibles, de las luchas de verdad y de poder y de las condiciones de posibilidad para la producción de subjetividades, y con el propósito último de visibilizar aquello que organiza, que regula, que articula una vida social en un momento determinado del tiempo. En este sentido, además de referirse al valor del decir verdadero, del decirlo todo, de la parresía, ya vamos a entrar en profundidad, Foucault habla del virtuosismo intrínseco de la actitud crítica. Bueno, reconocemos la figura de Giorgio Agamben, un pensador italiano contemporáneo que en el último tiempo ha tenido una importante figuración en los medios de comunicación, pues concedió entrevistas en las que él abordó análisis sobre las consecuencias sociales de la pandemia por COVID-19, el confinamiento, las cuarentenas, que les sirvieron para poner pues, sobre la mesa sus problematizaciones referentes al estado de excepción. Se trata de un filósofo que ha realizado importantes aportaciones en el marco de los estudios biopolíticos italianos, sobre todo lo que es la construcción simbólica del presente, especialmente alrededor de las dinámicas del trabajo, ¿sí? Este del que le hablamos es un grupo de pensadores que advierten la naturaleza biopolítica en clave de una nueva racionalidad del trabajo productivo, para lo que se refieren en términos tales como intelectualidad de masas, trabajo inmaterial y el concepto marciano de intelecto general, que si lo pensamos, se tratan todas de categorías que pueden bien contenernos a los periodistas y comunicadores sociales, en tanto trabajadores intelectualizados en las dinámicas biopolíticas del presente. Pero en clave del planteamiento que se está proponiendo aquí, lo que nos interesa particularmente es lo relativo a la problematización de Agamben en torno a lo que él entiende como profanación. ¿Y qué es lo que Agamben entiende por esta categoría? Pues pensemos que en el tiempo presente tal vez no exista sacrilegio más alto que el de profanar las verdades del capital. Muchas, si no todas, de las cuales
de estas verdades son vehiculizadas a través de los medios de comunicación en tanto dispositivos de gobierno, de administración de la vida. Pensemos juntos, ¿existe en el mundo actual un sacrilegio más alto que este? Nos preguntamos. Porque la profanación es una forma especial de negligencia, es un desafío ante el ejercicio biopolítico del capitalismo que se presenta como toda una irreverencia religiosa. Y el terreno en el que se despliega tal osadía no es otro que el de la producción simbólica, es decir, ir en contrasentido a la verdad legitimada, arrogarse el estatus para alzar la voz, se torna en un peligroso juego que, si lo pensamos, puede llegar incluso a costar la vida. Y esto no es una exageración, porque tan altos costos fueron los que debieron asumir en el ámbito de legitimación de los medios de comunicación quienes acometieron contra la verdad santa afín al mercado, un mercado que se erige en religión. Aquí, en este ítem, se recurre a los aportes que realiza Gilles Deleuze, principalmente a través de 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, junto a Félix Guattari, como estrategia de abordaje de esta cuestión de que en el campo de la comunicación y del periodismo se dan ciertas prácticas esquizo, que adoptan la forma de experimentaciones estéticas que, a su vez, suponen ciertos posicionamientos en tanto etos, en tanto posicionamiento hacia la vida, hacia la realidad de orden político, ético, espiritual. Piénsese, por ejemplo, en cuánto más cómodo podrían resultar posicionamientos ajustados a lo molar, al poder, al capital, a lo neoliberal, a lo hegemónico. Pero, ¿qué podría expresar esa comodidad o a qué otras incomodidades podría dar lugar? Bueno, siguiendo a Deleuze-Guattari, la incomodidad podría justificar el tránsito por determinadas líneas que pueden ser duras o molares, que son aquellas donde se encuentran los parámetros de normalización y de control, líneas blandas o moleculares donde se hallan los tránsitos experimentales que desde algún lugar establecen una crítica al dispositivo duro, o por líneas de fuga que expresan desterritorializaciones como manifestaciones potentes del deseo. En lo comunicacional, cada una de ellas conlleva la adopción de determinadas corporalidades y ejercicios de prácticas que se posicionan a una mayor o menor distancia de los dispositivos, cuestionando la captura. Pensemos que en el campo comunicacional la accesibilidad a las nuevas tecnologías estimula las esperanzas sobre grados de mayor democratización en el empleo de los recursos discursivos, materializando experimentaciones capaces de manifestar visiones del mundo desde lugares otros. Se trata de prácticas y de cuerpos indóciles que expresan lugares y sentires espirituales que pronuncian diversidades de la verdad. Pero pensemos, ¿es posible desde los espacios de ejercicio periodístico y comunicacional adoptar posturas a partir de las cuales puedan concretarse cambios? ¿Es posible desde lugares propios de la racionalidad del mercado posicionarse disruptivamente en relación a las condiciones que impregnan cada espacio vital? Esto se plantea considerando que los discursos producen realidades, por lo que se los puede considerar como construcciones emitidas desde lugares duros de organización que como misión política tienen el imperativo del disciplinamiento, la sumisión, la aceptación de subjetividades partícipes de un determinado sistema productivo. Pensemos en las condiciones de prácticas de un comunicador o periodista inserto en un medio tradicional, digámoslo así, ¿sí? Pensemos en un periódico o en un canal de televisión estructurado en una lógica gerencial, bajo unos determinados cánones administrativos propios de la economía del mercado, que meritúa la productividad y que tal vez probablemente sea parte de un holding mediático mayor que lo contiene, poseedor de otros medios o de empresas que tal vez abarquen otros espacios del mercado, tales como inversiones inmobiliarias, de servicios, del mundo de las finanzas, etc. Siguiendo a Deleuze y Guattari, se podría asumir que la trayectoria vital y profesional de este comunicador está plegada por líneas duras de organización al continuar con los itinerarios trazados por las instituciones, las empresas y el estatuto del empleo formal.
Pero estas líneas pueden simultáneamente estar atravesadas por otras líneas más flexibles, que son disruptivas, generadoras de quiebres en los tránsitos vitales y que representen posibles riesgos para lo molar. Pero, ¿qué son estas líneas? Les leo la cita de los autores. Abro cita. Uno ya no es más que una línea abstracta, como una flecha que atraviesa el vacío, desterritorialización absoluta. Uno ha devenido como todo el mundo, pero a la manera de que alguien no puede devenir como todo el mundo. Uno ha pintado el mundo sobre sí mismo y no a sí mismo sobre el mundo. No debe decirse que el genio es un hombre extraordinario, ni que todo el mundo deviene genio. Genio es aquel que sabe hacer de todo el mundo un devenir. Uno ha entrado en devenires animales, devenires moleculares, por último, devenires imperceptibles. Esto de Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, en la página 204. Bueno, para este comunicador al que nos referíamos, al que hacíamos referencia inicialmente, la línea dura de organización produciría un impacto en su cuerpo, que es el primer territorio sobre el que se ejerce el gobierno, el poder, de forma de continuidad de un estereotipo estético estimulado por la centralidad. Probablemente concrete la imagen de un cuerpo disciplinado por el mandato molar del mercado. Pensemos, por ejemplo, en la figura del yuppie, ¿sí? Que sin embargo, tampoco se puede decir que esté exenta de experimentar resquebrajaduras contra la solidez de su semiosis. Pensemos, colegas, que el ejercicio de emisión también es posible de llevarse a cabo desde lugares otros, tal vez no oficiales, tal vez moleculares, que se atreven a configurar cuerpos cuyos devenires cuestionan la organización. Se trata de cuerpos que a partir de su indisciplina se niegan a someterse al mandato que pretende organizar, sujetar, ordenar y someter. La indocilidad conlleva todo un ejercicio político que denuncia y visibiliza la opresión de las prácticas del gobierno, donde los cuerpos transitan en una única y preestablecida dirección. En los senderos alternativos del campo comunicacional es posible hallar una diversidad de experimentaciones cuya existencia, por fuera de los circuitos tradicionales e incluso formales, de los circuitos discursivos y de los flujos del poder. Reflexionemos sobre las posibilidades de democratización que emergen como estímulo en el acceso a las nuevas tecnologías infocomunicacionales, porque ha dejado, ciertamente, de ser un requisito el disponer de grandes infraestructuras técnicas o de vastos recursos humanos para transmitir por televisión o por radio o para publicar un artículo de texto. La economía y accesibilidad de los gadgets tecnológicos da lugar a una diversificación de medios en el escenario comunicacional que permite considerar que, si bien hay verdades que son duras, hegemónicas, lejos están de ser totalitarias. Recorrer estos senderos demanda una disposición de cuerpos apostados para una disputa política por la construcción de mundos otros. Es decir, no se trata solo del sujeto o de la cosa en términos de identidad, sino de lo que expresa toda la situación en una forma accidental y con diferentes grados de intensidad, afectado y afectando a otros individuos, lo que el cuerpo de este periodista, que se aleja de las sedimentaciones duras, pone como individuación, que da materialidad a las manifestaciones estéticas, éticas, políticas y espirituales monstruosas que llamamos experimentaciones, como formas de resistir las capturas, de entender y de sentir la vida, trazando nuevos devenires, creando nuevos mundos desde los espacios de la comunicación. Bueno, el profesor Michel Foucault, como ustedes saben, es un pensador francés que es considerado como uno de los más influyentes del pensamiento contemporáneo. Nació en 1926 en una pequeña ciudad llamada Poitiers y estudió las cuestiones relativas al poder, las verdades y la subjetividad. La cuestión acerca de las experimentaciones periodísticas críticas las podríamos
analizar a partir de una mirada en tanto tecnologías del yo que se emplean estratégicamente para ejercer un cuidado de sí y en cuanto a un ethos, es decir, como ya se había mencionado, en cuanto a una mirada y a un posicionamiento sobre la vida, sobre el mundo y sobre la realidad. No obstante, lo que se propone es un recorrido que inicia con abordar el virtuosismo contenido en la crítica para llegar a lo parresiástico, es decir, a los riesgos y consecuencias que conlleva el pronunciamiento de la verdad con coraje, del decirlo todo. En la mirada de Foucault, estas experimentaciones se pueden analizar en términos del virtuosismo intrínseco de toda práctica crítica, al tratarse de una actitud que se arriesga a cuestionar lo establecido, lo normado y al poder mismo, para asumir la peligrosa empresa de imaginar posibilidades otras de existencia. Abro cita. Hay algo en la crítica que guarda parentesco con la virtud. En cierto modo, de lo que yo quería hablarles era precisamente de la actitud crítica como virtud en general. Cierro cita. Foucault, esto es en Historia de la Sexualidad, en la página 2. Ahora, si bien virtuosa, asumir esta actitud crítica, es decir, la posibilidad de pronunciar otras verdades y de atentar contra el poder, no es gratuita, ya que puede conllevar secuelas para el emisor, es decir, para el parresiastés, el que pronuncia la crítica. Por eso, para Foucault, el parresiastés por excelencia no fue otro sino Sócrates. Y esto es efectivamente de lo que se tratan aquellos referidos ejercicios experimentales, y refiriéndonos específicamente al campo de la comunicación, que parecen estar como dispuestos a asumir las consecuencias de la adopción de actitudes críticas sobre la vida, contraponiendo verdades otras a las del capital y trabando luchas entre distintos regímenes de verdad, o para decirlo con mayor precisión junto con Foucault, regímenes de veredicción que luchan entre sí para poder expresar las condiciones que rodean a los sujetos. En lo mediático, estas luchas pueden evidenciarse a través de las trayectorias de los referidos El Destape de Argentina, el Diario.es de España, Mediapart de Francia y La Nueva Prensa en Colombia, entre otros, que ofrecen verdades otras como alternativas a las lecturas del mundo que se ejercen desde los centros hegemónicos. Como ya se expuso, muchos de estos medios fueron iniciados y actualmente son gestionados por trabajadores de prensa que antes, por ejemplo, habían sido despedidos de las empresas periodísticas para las que prestaban servicios, en algunos casos denunciados, desprestigiados y hasta exiliados, al tiempo que los nuevos medios debieron recurrir a otras formas de financiación, por ejemplo, los ingresos por suscripciones de los lectores y de las audiencias, como estrategia para poder subsistir al quedar excluido de los circuitos institucionalizados por las pautas publicitarias oficiales. Es decir, estos periodistas y estos medios de comunicación padecieron las consecuencias propias de asumir posturas de coraje al pronunciar ciertas verdades que resultaban, y lo siguen siendo, incómodas, es decir, de decirlo todo. Cito a Foucault acerca de la parresía. Abro cita. La parresía es una forma de actividad verbal en la que el hablante tiene una relación específica con la verdad a través de la franqueza, una cierta relación con la propia vida a través del peligro, un cierto tipo de relación consigo mismo o con otros a través de la crítica, autocrítica o crítica a otras personas, y una relación específica con la ley moral a través de la libertad y el deber. Más concretamente, la parresía es una actividad en la que un hablante expresa su relación personal con la verdad y arriesga su propia vida porque entiende y reconoce el decir la verdad como un deber para ayudar o mejorar a otras personas y también a sí mismo. En la parresía, el hablante hace uso de su libertad y escoge la franqueza en lugar de la persuasión, la verdad en lugar de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en lugar de la vida y la seguridad,
la crítica en lugar de la adulación y el deber moral en lugar del propio interés y apatía moral. Cierro cita, Foucault, 2004, en página 46. Por eso, como decía, para el autor, para Foucault, el parriciaste por excelencia es el propio Sócrates. Y en esta línea se podría decir que en el tiempo presente, periodistas y comunicadores sociales, como Roberto Navarro del Destape, como Ignacio Escolar del diario.es, como Gonzalo Guillén de la Nueva Prensa, entre muchos otros, pueden constituirse en representantes de aquellos que optan por asumir los riesgos que conllevan el pronunciamiento de la verdad con sus respectivas consecuencias y de este modo una determinada relación con el poder. No obsta mencionar que Navarro fue crítico en su momento de la administración del expresidente argentino Mauricio Macri y que inició su emprendimiento mediático, nos referíamos a El Destape, tras ser cesanteado de C5N, el canal de televisión. Tampoco obsta mencionar que Horacio Verbitsky lanzó su portal llamado El cohete a la luna tras dejar de contar con espacios en página 2 y filtrarse un audio en el que el mismo Macri mencionaba los nombres de 562 personas que, cito, si los pusiéramos en un cohete a la luna, el país cambiaría mucho. Cierro cita. Y en ese listado figuraba el nombre del propio Verbitsky. Tampoco obsta mencionar que Escolar fundó el diario.es para disponer de un espacio en el que poder publicar importantes hechos de corrupción en el gobierno y la realeza españoles, así como de otros círculos de poder de toda Europa, para los que tal vez no encontraba lugar en los medios tradicionales. Se tratan todos de ejemplos de comunicadores que en su momento experimentaron sus respectivas parresías, que asumieron a través de la crítica una postura de resistencia ante el poder ejercido a través de los dispositivos de gobierno. Cuando se abordan estas cuestiones, lo que se pretende es cuestionar el presente con el propósito de transformarlo, así como a los sujetos y las subjetividades en tanto ejercicio de problematización de los modos de ser de quienes actúan en la producción, reproducción o crítica del constructo, del corpus social de la biopolítica neoliberal. Por eso, la crítica que se practica no es otra que la de un presente histórico, de la hora. Por eso, en términos de Foucault, se trata de una ontología crítica del presente. Bueno, ahora sinteticemos un poco todo lo que se ha venido desarrollando hasta el momento como propuesta de lectura, de abordaje problematizador de esto que hemos dado a llamar o venido denominando como trayectos experimentales críticos en el periodismo, cuyas trayectorias, valga la redundancia, cuyas corporalidades acometen contra la biopolítica neoliberal en el campo comunicacional en tanto relaciones de poder. Como ya se dijo, este acercamiento se hizo bajo las prismas teóricos propuestos por Giorgio Agamben, Gilles Deleuze junto a Félix Guattari en Mil Mesetas y Michel Foucault, quienes desde sus específicas miradas realizaron distintos aportes a la comprensión de diversos aspectos de la biopolítica. Por eso es que podría asumirse que la mirada teórica plasmada es de corte postestructuralista, podríamos decir, o deleuziano, Foucaultiana, o algo parecido a eso, pues realmente no importa. Se prefiere decir que se trata de una mirada crítica, y es una crítica al poder. Agamben entiende que estos trayectos críticos son una irreverente profanación al corpus simbólico autolegitimador del capital, un sacrilegio a la religión neoliberal que consagra determinados lugares de emisión. Por eso, bajo este criterio de profanación, es que estos trayectos experimentales toman al lenguaje como su objeto de juego, el cual es arrebatado a las corporaciones mediáticas y sacralizado en una dimensión mundana y terrenal. Sin embargo, hay que ser cuidadosos
en el sentido de que Agamben diferencia claramente entre lo que puede erigirse como una profanación y aquello que se llama secularización política del objeto de juego, es decir, del lenguaje. Para alcanzar el rango profanatorio es preciso plantear la pregunta de si los mencionados ensayos comunicacionales experimentales representan una verdadera amenaza a la vitalidad neoliberal. Cito a Agamben en la página 102 de Profanaciones. Abro cita: es preciso distinguir en este sentido entre secularización y profanación. La secularización es una forma de remoción que deja intactas las fuerzas, limitándose a desplazarlas de un lugar a otro. Cierro la cita, esto como les decía, en la página 102 de Profanaciones de Agamben. Por su parte, en Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, Deleuze y Guattari apuestan por ciertas prácticas esquizo, dirán, que dan lugar a experimentaciones estéticas en tanto desterritorializaciones que escapan, fugan a la captura del capital. Pero se repara en los medios de comunicación en tanto máquinas deseantes, como dispositivos de agenciamiento que alimentan un deseo que va más allá de lo individual, es decir, en conexión con lo social. Por eso, los medios pueden ser vehículos de tránsito de ciertas líneas. Las líneas de segmentariedad dura de los medios hegemónicos o tradicionales, por ejemplo, las líneas flexibles, moleculares, por ejemplo, con experiencias mediáticas autogestionadas desde las resistencias al avance hegemónico, y de líneas de fuga con trayectos que van más allá de los márgenes y límites demarcados por la territorialidad mediática molar y que se direccionan hacia nuevas formas de expresión política. En virtud de las líneas y trayectorias que se lleguen a trazar, los medios pueden movilizar distintas manifestaciones de ejercicio de la micro y de la macro política. O, si se disparan hacia trayectorias que escapen de la manipulación de las concertaciones de lo molar, de lo flexible, o lo flexible, cuyas experimentaciones fuguen hacia devenires otros por fuera de las esferas del Estado o de la gran política. Pueden llegar incluso a constituirse en verdaderas máquinas de guerra capaces de combatir las determinaciones. Pero Foucault nos plantea que asumir estos posicionamientos no es gratuito y nos propone reflexionar acerca de los riesgos que acarrea el virtuosismo del decirlo todo, ya que la parresía conlleva necesariamente una relación con la verdad. Le cito a Foucault en la página 98 de Hermenéutica del sujeto. Abro cita: este término, es decir, parresía, se refiere a la vez, a mi juicio, a la cualidad moral, la aptitud, el etos, y al procedimiento técnico indispensable para transmitir el discurso verdadero a aquel que tiene necesidad de él para constituirse en soberano de sí mismo, en sujeto de verdad respecto de sí mismo. Como les cierro cita, como les decía, esto es Foucault en la página 98 de Hermenéutica del sujeto. Aquí vemos cómo Foucault relaciona el acceso a la verdad con toda una posibilidad del sujeto de erigirse en soberano de sí mismo, es decir, de un actuar sobre los márgenes de libertad de lo que ese sujeto dispone. Por eso es que todo lo que se viene desarrollando, colegas, pensar en estos trayectos comunicacionales críticos en estos términos no representa otra cosa sino una invitación a la problematización, a la reflexión sobre el presente, a partir de los intersticios, de las posibilidades críticas que impliquen aperturas a la construcción de mundos otros, alternativos a los propuestos por la agenda mediática del capital y de la condición biopolítica neoliberal. Bueno, tras haber repasado los aportes que estos pensadores que nos ayudan a abordar críticamente las luces y sombras de la contemporaneidad, diría Agamben,
Ahora quiero hacer un apartado especial en lo que Michael Hart y Tony Negri dicen en Imperio. No específicamente acerca de los trayectos comunicacionales críticos, sino de lo que juega la producción de subjetividades en tanto posibilidad emancipadora de la multitud en relación con el gobierno del imperio. Recordemos que la trilogía, por así decirlo, trilogía de Hart y Negri está compuesta inicialmente por Imperio, luego seguido por Multitud y luego por Commonwealth. Luego de desarrollar todo lo referente a la naturaleza del gobierno imperial a partir del intermezzo de Imperio, de allí en adelante, los autores comienzan a abordar la cuestión de lo que es un proyecto político comunitario que sea superador al imperio posmoderno. Y si bien admiten que no tienen mucha claridad sobre cuál sería ese camino, la especificidad del trabajo de ese proyecto político, sí tienen la claridad para establecer como eje radical a las subjetividades a partir de la producción de la multitud, no del pueblo, sino de la multitud, porque el pueblo sería ya una instancia orgánica, mientras que la multitud, como espacio, si se quiere, sería el espacio donde se despliegan las singularidades y la diversidad de trayectorias. Permítanme, por favor, y espero no aburrirlos, con una lectura de un párrafo entre las páginas 172 y 173, justamente en el intermezzo de Imperio de Hart y Negri, que dice así, abro cita. No hemos sido capaces todavía de dar ninguna indicación coherente acerca del tipo de subjetividades políticas que podrían responder y vencer a las fuerzas del imperio. Pero dichas subjetividades solo llegarán en el terreno de la producción. Parecería que en este punto solo podemos ver las sombras de las figuras que animarán nuestro futuro. Descendamos entonces a la morada profunda de la producción para ver allí en acción a estas figuras. Aun si nos dedicamos a buscar en las dimensiones productivas ontológicas de la problemática y las resistencias que se hallan allí, sin embargo, no estaremos en condiciones, ni siquiera al finalizar este libro, se refieren a Imperio, de señalar hacia ninguna elaboración concreta y existente de la alternativa política al imperio. Porque nunca podrá emerger un diseño efectivo de este tipo en una articulación teórica como la nuestra. Solo puede emerger de la práctica. Hasta cierto punto, Marx necesitó en su pensamiento de la Comuna de París para efectuar el salto y poder concebir al comunismo en los términos concretos como una alternativa a la sociedad capitalista. Algún experimento o serie de experimentos análogos derivados del genio de la práctica colectiva son ciertamente necesarios hoy para dar el próximo paso concreto y crear el nuevo cuerpo social más allá del imperio. Como les decía, cierro cita, como les decía, esto entre las páginas 172 y 173 en el intermezzo de Imperio de Hart y Negri. Aquí advertimos esto que les decía. El relieve que los autores ven en la dimensión de la producción de subjetividades, aunque aún no tuvieran en ese momento clara una especificidad. También saben de la importancia que Hart y Negri le dan, siempre le dieron en esta misma línea a la dimensión simbólica. En este sentido, explican que el gobierno del imperio se da a través de una serie de dispositivos que nominan como la bomba, ¿sí? Es decir, se refieren al aparato militar para ejercer el poder de policía a nivel internacional, el mercado, que refiere a los flujos financieros y de intercambios de divisas, y al éter, así lo dicen, el éter, es decir, lo que apunta a lo comunicacional, a lo simbólico, que legitima una determinada manera de ejercicio del poder, una forma de entender el mundo. Y es allí donde desde este lugar se advierte la relevancia del abordaje de la producción de subjetividades en el campo comunicacional. Y es allí donde se pueden hallar las posibilidades emancipadoras a la captura del capital. Bueno, para ir cerrando ya este tramo,
Estos trayectos no son otra cosa sino resistencias al ejercicio del gobierno, al ejercicio del poder que se despliega en los cuerpos de los sujetos. Es decir, estas resistencias encuentran en estos cuerpos sus superficies de expresión y que en el campo comunicacional se dan en la forma de lo que hemos dado a llamar los trayectos comunicacionales experimentales, críticos. Se trata de experimentaciones que eligieron recorrer, como les decía, trayectorias por fuera de los medios hegemónicos, nominados en el argot, cuestionando las verdades con las que el imperio, en términos de Hart y Negri, autoconstruye su legitimidad simbólica. Experiencias como el diario.es de España, el Destape de Argentina, Mediapart de Francia, la Nueva Prensa en Colombia, The Intercept en Estados Unidos y muchas otras. Pero muchas otras alrededor de todo el mundo dan cuenta de que las verdades son disputadas desde espacios no hegemónicos de resistencia, de contrapoder, estimulando un examen sobre la producción simbólica del mundo en el que vivimos. Este es el contexto más que teórico, digamos, de problematizaciones y de discusiones y temas que se proponen en este espacio de debate al que he tenido el gusto y el honor de ser invitado por el doctor Hernán. Bueno, ya ahora sí, para ir cerrando, como comunicadores sociales, que entiendo que somos muchos, sino tal vez la mayoría de los participantes de esta actividad, sabemos que la dimensión económica es radicalmente importante, pertinente a todo abordaje crítico sobre la comunicación del presente. Y lo que se puede decir en cruce con esta propuesta que hemos venido desarrollando, que hemos venido trabajando, es que la financiación y el modelo de negocios no solo es una cuestión que está en plena vigencia en el campo de los medios de comunicación, sino que tiene estrechísima relación con el ejercicio de la crítica y una vinculación con el poder. Esto es clave para comprender en el campo periodístico y comunicacional, porque para la biopolítica neoliberal, los medios de comunicación son un dispositivo estratégico clave para el gobierno y la administración de la vida a través de la producción simbólica. Entonces, solo para ofrecer un ejemplo, si un medio de comunicación se financia casi exclusivamente de la pauta publicitaria oficial, o incluso si ha sido creado con el objetivo de ser una excusa para poder tramitar una pauta oficial a cambio de la divulgación de la información gubernamental, pues entonces nos preguntamos qué ejercicio de la crítica es posible de adoptarse si hay una vinculación, una necesidad con el poder. Advirtamos una cosa, estimados y estimadas colegas, y es que estos ejercicios comunicacionales que han sido presentados a lo largo del desarrollo de esta actividad, como Mediapart, el diario.es, Intercept, el Destape, Tribuna de Periodista, la Nueva Prensa, Trama al Sur, etcétera, muchos otros, han explorado alternativas de financiación que están por fuera de lo oficial, de lo hegemónico, de lo molar, diría Deleuze, de lo gubernamental, diría Foucault. En muchos de estos casos mencionados, el sostenimiento se da a través de suscripciones, lo cual se ha erigido como una estrategia primordial para poder emprender proyectos sostenibles, pero que a la vez se ubique en una posición estratégica para poder emitir una crítica. Por eso pregunto nuevamente, ¿qué crítica es posible si un medio de comunicación está siendo sostenido, por ejemplo, por el Estado, o por una corporación mediática, o por redes de corporaciones? Pensemos en la Fundación Rockefeller, que tanta influencia, tanto peso tiene en nuestra Latinoamérica. O pensemos en los intereses que representa el grupo de Bilderberg. Colegas, con esto que se está planteando no se está proponiendo que los medios de comunicación no debieran tener espacio para la pauta publicitaria. No es eso lo que se está proponiendo, ¿sí? Lo que se dice son dos cosas inicialmente. En primer lugar, es que uno como periodista o como medio de comunicación no debiera
para decirlo de alguna manera, venderle el alma al diablo, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Dando lugar a la publicidad, es decir, no asumir de un lado y del otro, es decir, del lado del auspiciante y del lado del medio, que con la colocación de una pauta publicitaria, ya no se pueden decir cosas a cambio del mantenimiento de la relación contractual, o que no se puede emitir una crítica, o que no se puede investigar, no se puede denunciar, o lo que sea, a un determinado estamento del poder, a un organismo, etc. Y si ese aportante se quiere llevar esa pauta como modo de extorsión, pues que se la lleve, ¿sí? Porque el medio no va a dejar de existir porque ese auspiciante no paute, por la simple razón de que el medio cuenta con otros recursos que lo sostienen. En segundo lugar, lo que también se está diciendo es que en este listado de trayectos experimentales comunicacionales críticos, o como querramos nominarlos, esto es solamente una propuesta, no tendría ningún lugar aquellas iniciativas que nacieron exclusivamente como estrategia, como excusa para tramitar una pauta, por ejemplo, del gobierno o de alguna corporación. Porque hay que ser honestos, estimados y estimadas colegas, ya que todos sabemos que hay portales web de noticias, y esto muy entrecomillado, ¿sí? Por supuesto, que no los lee nadie, y sabemos que solo los lee la persona que los carga con contenido, o también sabemos que hay emisoras de radio que no tienen prácticamente audiencia, pero que han sido creadas para poder tramitar un expediente publicitario. Pues nos preguntamos, insistimos en las preguntas, ¿qué periodismo es ese? ¿Qué lugar a la crítica es posible desde estos lugares parasitarios de lo molar, de lo gubernamental, del poder? ¿Qué profanación a la construcción simbólica del capital es posible con estos medios parasitarios al capital mismo? Entonces, entre los participantes, no faltará quienes me planteen, pero profesor, y me lo plantearán con mucha razón. Profesor, entonces, ¿cómo hacemos para responder a las exigencias materiales que plantea la biopolítica del mercado para dar sostenimiento a una vida atravesada por una racionalidad de consumo y al mismo tiempo de poder emitir una crítica? Pues, colegas, veamos cómo sobreviven y cómo se hacen sostenibles estos trayectos experimentales que hemos venido abordando. Considero que hay estrategias como los sistemas de suscripciones, pero hay varios. También se puede mencionar el crowdfunding, entre otros, como formas de sostenimiento. Pero además, al menos a mí, como profesional del periodismo, ciertamente me cuestionaría en cuanto a mis capacidades, si es que el contenido que yo produzco pues no le interesa a nadie, si no soy capaz de interesar a nadie para que se suscriban o a lo que yo produzco, o si no soy capaz de vender una publicidad porque nadie me lee en la web o nadie me escucha en la radio. Yo soy un convencido, estimados y estimadas colegas, de que si uno produce un contenido de calidad, innovador, crítico, interesante, pero sobre todo relevante para la vida de las personas, estas personas no van a dudar en anotarse a una suscripción o de aportar de alguna manera al sostenimiento de un medio. Pero para eso, bueno, hay que capacitarse, ser críticos, producir contenido relevante, hay que correr riesgos parriciásticos y no quedarse estivo en la pasiva comodidad de una pauta oficial. También digo que hay que asumir potenciales riesgos parriciásticos que conlleva decir la verdad. Permítanme decirles, estimados y estimadas colegas, que a mí me generan muchas sospechas los periodistas y comunicadores sociales y los medios de comunicación que nunca son denunciados, nunca son demandados o querellados por nadie, que no son amenazados por nadie o que no son difamados por nadie, porque se me parecen a periodistas y medios de comunicación que no generan ninguna incomodidad al poder. Al contrario, me da la impresión que están en permanente búsqueda de acomodarse con él. Bueno, estas son cosas para pensar, queridos y queridas colegas, para cuestionar, para cuestionarse en cuanto a nuestra relación con el poder
de la crítica que se puede, que se quiere ejercer y del periodismo que se quiere practicar. Bueno, estimados y estimadas colegas, muchas de estas propuestas del pensar crítico alrededor de la biopolítica de la comunicación las estoy socializando en mi blog, que pueden encontrar en la dirección www.parresia-medioonline.com, que por supuesto les invito a visitar. Allí pueden encontrar también entrevistas, columnas que publico en el periódico en Argentina. También los invito a unirse al canal de Telegram, y si tienen inquietud en permanecer en contacto y continuar con estas discusiones, me pueden escribir a la dirección de correo electrónico contacto@parresia-medioonline.com. Bueno, les agradezco profundamente la asistencia, la atención a esta instancia para compartir sobre la profesión que amamos, y a partir de este momento me abocaré a escucharlos, y si tienen alguna pregunta para formular, con gusto los y las atenderé, y gracias nuevamente. Daniel, muchísimas gracias a usted por esta oportunidad de poder compartir todas estas ideas, planteamientos que usted nos ha traído, que nos llevan, desde luego, a pensarnos acerca de la cuestión de la subjetividad, del poder y de esos modos en los que la verdad se convierte en un elemento esencial para la función del periodismo. Usted ha señalado dos cosas muy importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con la verdad, y por otro lado, lo que tiene que ver también con la crítica, así como también la cuestión de la profanación, que en su momento también ha generado como parte de las reflexiones que nos ha traído, y particularmente esa idea tan provocadora de la cuestión parresiástica, y que justamente implica ese riesgo, ese coraje de la verdad, como denominó en algún momento Foucault, a esa idea de la parresía. Y ese compromiso con la verdad quizá es hoy una de las grandes tareas que aparecen en el periodismo, en un tiempo donde las fake news son tan fáciles de hacer, tan fáciles de divulgar, y requieren incluso a veces de un conjunto de herramientas y de elementos, más que para superarlas o hacer fast-checking como se hace actualmente en redes sociales, el poder seguir generando esos compromisos con lo verdadero, con lo que puedo hacer como un periodista, como un comunicador que le apuesta a la construcción de tejidos sociales desde la verdad, desde ese compromiso directo con la verdad, y obviamente con esos efectos de poder que tiene el decir la verdad. O el crear verdades, que también hace parte de esos, si se quiere, medios a veces institucionales, o que a veces se casan con versiones oficiales para mantener un cierto statu quo. Pero bueno, como usted lo ha dicho, Daniel, pues esta es la ocasión también para que los compañeros, compañeras que nos acompañan en esta sala de Zoom, pues también hagan las preguntas que consideren a bien, los comentarios que también consideren, para poder hacer este diálogo a la luz del trabajo que usted pues nos ha traído en el día de hoy. Entonces, pues abro esta posibilidad a partir de las herramientas que nos ofrece este dispositivo, la herramienta de levantar la mano, o si alguien pues directamente quiere tomar la palabra y pues compartirnos alguna reflexión o alguna pregunta que tenga frente al trabajo de Daniel. En el caso de Facebook, pues en este momento no tenemos preguntas para lo que Daniel nos ha presentado, pero pues sí sería importante que de pronto alguno de nuestros profesores, estudiantes que nos están acompañando aquí en este espacio, pues también pudieran intervenir. De hecho, nos están solicitando, por favor, a través del chat aquí de Zoom, poner el enlace a la página que Daniel nos ha mostrado al final, a esta página de Parresía Online. Pero pues invito también a los compañeros y compañeras, docentes, estudiantes que nos acompañan aquí en la sala de Zoom, para que de repente, si tienen alguna pregunta, pues este es el momento para hacerlo. Entonces, abro esta posibilidad. O si no, pues yo estaré haciéndole un par de preguntas a Daniel, pues para poder continuar con este espacio que tenemos en el día de hoy. Entonces abro la participación del auditorio que nos acompaña. Adelante, Juan.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, primero agradecerle al profesor Daniel por esta exposición que nos da. Eh, Bastante asertivo el concepto de parresia para estos momentos de creación de contenidos. Y bueno, yo quiero hacer aquí como una pregunta para relacionar este concepto con lo que es la ética, ¿sí? Puesto que la ética es un asunto que como periodistas muchas veces hemos dejado de lado, precisamente para atender a lo último que el profesor nos llamaba la atención, ¿sí? En el asunto de no caer en el juego de lo publicitario, de venderle el alma al diablo, como se dice. Y aquí quería preguntar precisamente cómo convertirnos en estos periodistas que a pesar de no tener una independencia económica, pues podamos, como lo dijo alguna vez, ay, ya no recuerdo el nombre del periodista, eh, pero era un asunto sobre la ética, cómo volver a recuperar este asunto de la ética desde ese concepto de la parresia. Esa es como la intervención que hago. ¿Puedo Adelante. responder? Sí, claro, ¿Puedo? Daniel, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan, por su intervención. Pues sí, o sea, efectivamente, uno se pregunta, yo creo que uno cuando elige transitar, digamos, por estos trayectos vitales, profesionales, de trabajo, de ejercicio, ¿sí? Debiera preguntarse también específicamente, comparto con ustedes, digamos, el periodismo tiene una alta dosis del componente ético en su ejercicio, en su trabajo diario, en su cotidianidad, pero deberíamos preguntarnos para qué es que queremos hacer periodismo, ¿sí? Pues claramente, creo yo que si elegimos correr riesgos, asumir riesgos para pronunciar verdades que sean emancipadoras, que sean promotoras de verdad, o que hacemos una opción por una determinada verdad, pues claramente no estamos aquí para, por ejemplo, hacer dinero, ¿sí? Si hay algo que no vamos a hacer haciendo periodismo es dinero, ¿sí? En ese sentido, comparto un criterio que tenía el maestro Restrepo en su momento, de que decía, pues en paz descanse el maestro, que decía que si estamos aquí para hacer dinero, pues mejor nos ponemos una carnicería o nos ponemos algún otro tipo de emprendimiento, pero el periodismo y la comunicación no veo que sean para eso, ¿sí? Creo que hay que tener estas claridades. Por ahí tal vez uno cuando hace una opción profesional, o sea, cuando sale del bachillerato, tal vez no tiene todas estas claridades, pero se va encontrando con ellas en el trayecto vital, en el trayecto profesional. Entonces, me parece que es preciso tener estas claridades, claramente. Gracias, maestro. No sé si de pronto pueda aquí seguir participando en esta vía, profe Hernán. Sí, Juan, adelante. Sí, bueno, hacía esa pregunta porque en la actualidad vemos que muchos son los medios independientes que han surgido para abordar el tema de las noticias, sobre todo. Y traigo aquí a colación, por ejemplo, ejercicios como los que hace Daniel Samper, como los que hace este personaje Juan Piz González, como hacen sí, digamos que ciertas celebridades que se han volcado
al tema del ser youtubers, pero desde lo noticioso, ¿no? Entonces, quisiera también que el profe Daniel nos pudiese compartir cuál es su análisis respecto a a este tipo de ejercicios que si bien tienen a veces tintes críticos, en algunas ocasiones recaen en la legitimación de ciertos discursos. Entonces, pues me gustaría saber de parte del profe Daniel, qué piensa de estos ejercicios que se convierten de alguna u otra forma en un negocio también de la comunicación por medio de las redes sociales. Claramente. Profe Daniel, de pronto, si me permite, hay Sí, otra sí, persona que también levantó la mano, está adelante. identificada como Blog Juvenil, entonces de pronto para que también nos comparta su pregunta, su intervención y con eso podemos abordar ambas cuestiones. Entonces, Blog Juvenil, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muy agradable para mí estar en este conversatorio, llamémoslo así, en donde pues enriquezco más como periodista y como comunicadora. Pero pues hay varios puntos ahí que quisiera pues tratar y ya hago más o menos la pregunta. Primero pues que no es sencillamente como nuestra labor entretener, ¿sí? Más como comunitarios, nosotros no buscamos entretener, o si no seríamos de pronto unos youtubers y de pronto famosos, pero esa no es por lo menos la mía, la intención. En segundo lugar, yo sé que falta un poco más de creatividad y de pronto a los medios comunitarios pues, actuales del distrito sí nos falta como de pronto un poquito más de creatividad y salir como de ese espacio. Pero en cuanto a lo que ustedes dicen de desligar la parte de la pauta, yo sí quiero como verla desde otro punto de vista, porque es que la pauta es un derecho, es parte de una política construida, trabajada en pro de unos medios que no tienen de pronto nada que hacer al lado de RCN, Caracol y los grandes medios que nos mencionaba el profesor Daniel hace un momento en su discurso. Entonces, yo cómo la veo, si nos falta de pronto lo de la pauta, nos hace de pronto poner un poquito de freno, pero es que nosotros no tenemos que verlo como que estamos dependiendo del Estado, no, porque esos son recursos que yo también como ciudadana estoy aportando. Esos son recursos que de pronto nosotros hemos enfocado más a que el alcalde de turno y entonces como le hacemos la venia y como estamos ahí detrás, ¿será que nos va a dar pauta? No, es que no nos va a dar pauta, debería ser un derecho adquirido como existe en otros países, y en Argentina más aún, profesor. Entonces nosotros no tendríamos por qué estarnos preocupando, ¿será que sigo con mi medio que está muy difícil arrancarlo? ¿Será que yo en este momento, en esta competencia, en este momento tan coyuntural, pandemia, una crisis por todas las áreas social, económica acá en Colombia? Y uno muchas veces dice, no, tiro la toalla. Y entonces la pauta yo la veo como una posibilidad de seguir avanzando y una posibilidad que tenemos nosotros, unos medios que decimos de pronto algún día soñar con un medio, de pronto soñar con una idea que quiero llevar al mundo, que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y entonces me voy a decir, no recibo pauta. No, yo no lo veo así, yo lo veo como la oportunidad que me da una política pública en donde como medio comunitario yo tengo derecho a esa pauta. Es que no debería ser ni siquiera, debería ser algo fijo a los medios, porque eso dice la política pública, independientemente de si apoyemos o no apoyemos a la administración o no apoyemos. Entonces,
Yo sí lo veo por ese lado, sí entiendo que nos falta ser más audaces, nos falta de pronto un poco más, sí, más audacia para lograr comunicar y cautivar mucho más a las personas, a nuestro grupo objetivo. Pero yo sí, de verdad, lo digo de otra forma, yo no veo que tengamos como esa, tengamos que darle esa fidelidad al Estado o a la administración. No, yo lo veo como es su obligación y él tiene que hacerlo. Es mal, lo están haciendo muy mal, porque habían unos compromisos, habían unas cosas, parte de una política pública también. Entonces, yo sí le agradezco pues todas esas ideas muy creativas, muy buenas, chévere poder, de verdad, que nuestros medios sean reconocidos, pero vamos ahí avanzando poco a poco. Hemos cogido muchas ideas, agradezco por esas ideas que nos han dado y chévere, pero yo sí pongo ese punto de vista porque es que yo no dependo de la administración debe darme a mí un porcentaje, así como le da a otros medios comerciales. Ese es todo, pues mi pregunta sería, no sé cómo lo lograron en Argentina, porque en Argentina tengo entendido que ya hay una ley de medios mucho más avanzada y obviamente unos medios más fortalecidos y unos medios que han logrado pues mucho más de pronto impacto que lo que nosotros vamos acá en camino. Bueno, entonces esa es mi intervención. Le agradezco mucho por permitirme participar y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a darle la palabra a Daniel para esta intervención que nos acaban de señalar y también complementar un poco la conversación con el profesor Juan. Recuerdo que en este espacio que tenemos el día de hoy también nos acompaña la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa y la Maestría en Comunicación y Educación, que pues apoyan este evento realizado por la carrera de Comunicación Social y Periodismo de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, Daniel, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Hernán. Bueno, con referencia a la intervención y a la inquietud y a la reflexión que proponía el colega Juan sobre determinados ejercicios comunicacionales, ¿sí? Esto lo conecto con algo que había elaborado o había planteado, había desplegado el doctor Hernán acerca de las fake news. Cuando se habla de fake news o cuando se habla, yo me pregunto realmente qué intención hay detrás de tirar al campo, a la esfera comunicacional una fake news, ¿sí? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se busca con esa operación mediática, por decirlo así? ¿Sí? Entonces nos ponemos en línea a pensar, a reflexionar acerca, por ejemplo, de políticas de estados desplegadas alrededor, por ejemplo, aquí en Colombia, de un estado de opinión, ¿sí? Que tiene que ver con la producción editorial de RCN y de Caracol, sobre todo de RCN, ¿sí? O en varios países de nuestra región, Argentina entre ellos, donde se despliegan las denominadas políticas del lawfare, que son una articulación entre sistemas judiciales, poder político y sistemas de medios de comunicación, ¿sí? O sea, que terminan con demonizar figuras políticas, dirigentes, y que terminan por plantear determinadas verdades que yo me pregunto cuál es la intención que hay detrás de ellas. Lo mismo que cuando se despliegan fake news. Ese es lo que yo me pregunto siempre que se advierten este tipo de operaciones mediáticas. Y con respecto a lo que decía la dama de Blog Juvenil, con respecto a la pauta publicitaria oficial, efectivamente yo comparto con usted, o sea, en ningún momento se planteaba de que uno como periodista o como
más bien como medio de comunicación debiera abstenerse de la pauta publicitaria oficial. Comparto con usted que es un derecho, ¿sí? Pero lo que se plantea es otra cosa, ¿sí? Son esos dos puntos que yo le mencionaba allí en la presentación. Por un lado, no vender, digo porque pasa, esto pasa, ¿sí? Venderle el alma al diablo, al auspiciante, ¿sí? O lo otro que pasa también es que se montan medios de comunicación, entre comillas, que son meras excusas para tramitar una pauta oficial, ¿sí? Y con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación en Argentina, esto fue resultante de una serie de debates que fueron muy amplios en los medios de comunicación, en las academias, en los institutos de investigación, en las organizaciones sociales, etcétera, que dieron como resultado la Ley de Servicios de Comunicación, ¿sí? Que fue promulgada, no recuerdo si en el año 2009, ¿sí? Ahora, plenamente nunca entró en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque el grupo más importante, que es el grupo Clarín, estableció una serie de trabas judiciales, ¿sí? Para que la ley, y de amparos, para que la ley nunca entrara en plena vigencia, ¿sí? Hasta que llegó el gobierno de Mauricio Macri y a través de un decreto impidió la vigencia de una ley, un decreto impidiendo la vigencia de una ley, lo cual es absolutamente inaudito, lo cual se desactivó la operación, para decirlo de la ley, el funcionamiento de la ley. Ahora, sale el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2019, llega el gobierno de Fernández y nunca retrocedió en la medida que había tomado el presidente antecesor, Mauricio Macri. Es decir, estamos en Argentina regidos por una ley que promueve la desigualdad entre los medios de comunicación. Cuando había una ley, una propuesta de ley de servicios de comunicación que promovía la actividad comunicacional, el ejercicio simbólico, la disputa a las verdades por parte, por ejemplo, de organizaciones de base, de sindicatos, ¿sí? A través del campo de la comunicación. Esto nunca se desplegó. Es la verdad. Nunca entró en plena vigencia. Daniel, muchísimas gracias por estas precisiones que nos ha entregado el día de hoy. También muchas gracias por esta Gracias. conferencia que creo yo nos ayuda a revisar otros aspectos a tener en consideración en relación con los procesos comunicativos y particularmente con lo que tiene que ver con el periodismo. Les pedimos el favor a las personas que tienen abierto su micrófono, por favor, silenciarlo. Eh, entonces, pues, con estas precisiones que nos ha traído, estamos ya básicamente cerrando esta mirada que nos ha traído Daniel para también tener otras posibilidades de revisar, de leer lo que implica la subjetividad del periodismo y sobre todo lo que tiene que ver con estas tareas fundamentales. Creo yo que más allá de los esquemas o de los abordajes teóricos, como bien nos han dicho en el chat, quizá muy cercano a lo posmoderno, lo postestructuralista, pero por encima de ello, esa necesidad de mirar el compromiso con la verdad, la mirada frente a lo verdadero. Sí, al lado de ello, lo que tiene que ver con el problema del poder, la cuestión política, esa relación de comunicación y poder largamente estudiada en años recientes por Manuel Castells, y no solo por Castells, sino también por todo un conjunto de intelectuales a nivel iberoamericano que se han preocupado por estas problemáticas, por esa relación entre medios, poder y contrapoder, que por ejemplo fue largamente estudiada por Ignacio Ramonet y otros, y que pues justamente nos ponen ante esta posibilidad de leer lo que nos implica la subjetividad del periodismo y en un plano también un poco más general, esas relaciones entre verdad y poder que se pueden tejer desde esas narrativas que se configuran
a través del periodismo. Entonces, le agradecemos muchísimo a Daniel Lencina, quien nos acompañó el día de hoy en este espacio, en la carrera de Comunicación Social y Periodismo de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en este espacio que hemos creado el día de hoy para compartir y conversar acerca de la biopolítica, de la subjetividad del periodista, y donde pues hemos tenido el apoyo también de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa y el programa de maestría en Comunicación Educación de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. A todos nuestros asistentes que nos acompañaron el día de hoy en esta sala de Zoom, muchas gracias, y también muchas gracias a todos los que se conectaron a través de la transmisión que amablemente nos ha traído la red Rita de nuestra Universidad Distrital y también que ha sido replicada por las redes sociales del programa de Comunicación Social y Periodismo y de la maestría en Comunicación Educación. Mil gracias a todos y a todas, muchas gracias a Daniel y nos seguiremos viendo próximamente en nuevos espacios en los que compartiremos con diferentes periodistas, comunicadores, profesores y una serie de intelectuales que estaremos trayendo para poder discutir acerca de esto que es la comunicación social y el periodismo en tiempos como los que vimos. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta pronto.